Trabajo como guardia de seguridad desde hace casi 8 años. He cubierto turnos en hospitales, edificios de oficinas, bodegas industriales, incluso en una planta procesadora de alimentos que olía tan mal que renuncié a la semana. Pero nunca, en todos esos años, había sentido lo que sentí aquella noche en el centro comercial Plaza del Valle. Nunca había experimentado ese tipo de miedo frío que te paraliza el pecho y te hace cuestionar si lo que estás viendo es real o si finalmente perdiste la cordura después de tantas madrugadas en soledad. Permíteme contarte lo que me pasó, porque necesito sacarlo de mi sistema. Necesito que alguien más sepa lo que vi, lo que escuché, lo que todavía me persigue cada vez que cierro los ojos. Y si decides quedarte hasta el final de esta historia, si decides acompañarme en este turno nocturno donde todo cambió, te pido que te suscribas al canal Sombras Antiguas. Porque lo que estoy a punto de contarte es solo el principio de algo mucho más grande, mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me gusta saber que no estoy solo en esto, que hay otras personas ahí afuera escuchando estas historias. Me ayuda a sentir que no me volví loco aquella noche. Todo comenzó cuando acepté cubrir el turno nocturno en Plaza del Valle. El centro comercial acababa de cerrar por renovación total, una de esas remodelaciones masivas que tardan meses. Todas las tiendas estaban vacías, con los escaparates cubiertos por papel blanco y las luces principales apagadas. Solo quedaban encendidas las luces de emergencia y los letreros de salida que brillaban con ese rojo intenso que te hace sentir como si estuvieras en una película de terror. La paga era buena, muy buena para ser honesto, y yo necesitaba el dinero. Mi supervisor me dijo que sería tranquilo, que solo tenía que hacer rondas cada hora, revisar las cámaras y asegurarme de que ningún vago intentara colarse a dormir. Trabajo fácil, pensé. Qué equivocado estaba. Llegué a las 10 de la noche para el cambio de turno. Miguel, el guardia del turno vespertino, me recibió en la oficina de seguridad con una cara que no olvidaré jamás. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días, y sus manos temblaban ligeramente mientras me entregaba el radio y las llaves maestras. Le pregunté si estaba bien y él solo asintió, evitando mi mirada. Me explicó rápido los procedimientos, ronda cada 60 minutos, revisión de cámaras cada 30, y si algo se veía raro, llamar inmediatamente al supervisor. Luego agregó algo que me heló la sangre, aunque en ese momento no le presté mucha atención. Me dijo, si escuchas pasos que no son tuyos, no voltees. Solo regresa a la oficina y espera hasta que pase. Me reí nervioso, pensando que era una broma para asustar al novato, pero Miguel no sonrió. Solo tomó su mochila y salió caminando rápido hacia la puerta principal, como si algo lo estuviera persiguiendo. La primera hora fue normal. Me quedé en la oficina de seguridad revisando las 12 pantallas que mostraban diferentes ángulos del centro comercial. Pasillo principal, estacionamiento, área de comida, escaleras mecánicas, salidas de emergencia, todo en silencio sepulcral. Las imágenes en blanco y negro le daban al lugar un aspecto fantasmal, como si estuviera viendo el esqueleto de algo que alguna vez estuvo vivo. Cada 30 minutos revisaba las cámaras metódicamente, siguiendo el protocolo. Pantalla 1, despejada. Pantalla 2, despejada. Pantalla 3, despejada. Todo normal, todo tranquilo. Solo el zumbido constante de las luces de emergencia y el aire acondicionado que seguía funcionando a pesar de que el edificio estaba vacío. A las 11:15 hice mi primera ronda. Tomé la linterna, el radio y las llaves, y salí de la oficina hacia el pasillo principal. Mis pasos resonaban contra el piso de mármol con un eco que parecía multiplicarse en la oscuridad. Caminé despacio, alumbrando cada rincón, cada puerta cerrada de las tiendas abandonadas. Los maniquíes detrás de los escaparates cubiertos proyectaban sombras extrañas cuando la luz de mi linterna los alcanzaba. Intenté no mirarlos directamente porque algo en sus formas inmóviles me ponía nervioso. Revisé las salidas de emergencia, todas cerradas correctamente. Revisé el área de baños, vacía y silenciosa salvo por el goteo constante de un grifo mal cerrado. Revisé las escaleras que llevaban al segundo piso, donde la oscuridad era aún más densa porque las luces de emergencia estaban más separadas. Todo parecía estar en orden, así que regresé a la oficina y marqué la ronda como completada en la bitácora. Pero cuando me senté frente a las cámaras de nuevo, algo me llamó la atención en la pantalla número 7. Era la cámara que apuntaba hacia el área de comida en el segundo piso.
Había una sombra, una silueta oscura cerca de la entrada de lo que solía ser un restaurante de comida china. Me incliné hacia la pantalla, entrecerré los ojos tratando de enfocar mejor la imagen granulada. La sombra no se movía, solo estaba ahí, como una mancha oscura contra el fondo gris de las mesas y sillas apiladas. Probablemente era solo una bolsa de basura o algún equipo de construcción que los trabajadores habían dejado, me dije a mí mismo. Pero algo en mi estómago se retorció incómodo. Rebobiné la grabación de esa cámara, regresando 10 minutos atrás. Vi el área de comida completamente vacía. Avancé la grabación lentamente, segundo por segundo. Y entonces lo vi. A las 11:28 con 43 segundos, la sombra simplemente apareció. No caminó hasta ahí, no entró por ninguna puerta visible. Un fotograma estaba vacío y el siguiente mostraba la silueta oscura ya posicionada junto al restaurante. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Revisé las otras cámaras del segundo piso, buscando algún ángulo que explicara cómo había llegado ahí. Nada. Ninguna de las otras cámaras mostraba movimiento. Solo esa sombra inmóvil en la pantalla 7. Agarré el radio con manos temblorosas y llamé a mi supervisor. El radio crepitó con estática antes de que su voz cansada respondiera. Le expliqué lo que había visto en las cámaras, tratando de mantener la voz firme, profesional. Hubo un silencio largo del otro lado, tan largo que pensé que se había cortado la comunicación. Finalmente me dijo que probablemente era un fallo del sistema de grabación, que esas cámaras eran viejas y a veces creaban artefactos visuales raros. Me ordenó hacer otra ronda en 30 minutos y reportar si la sombra seguía ahí. Si persistía, llamaría a mantenimiento en la mañana para revisar el equipo. Su explicación tenía sentido, quería tener sentido, pero algo en mi interior sabía que lo que había visto no era un simple glitch técnico. Me quedé mirando la pantalla 7 durante los siguientes 20 minutos. La sombra no se movió ni un milímetro. Permanecía ahí, inmóvil, como esperando algo o a alguien. A las 12:05 me obligué a levantarme para la segunda ronda. Esta vez tenía que subir al segundo piso, tenía que pasar por el área de comida, tenía que ver de cerca qué era esa maldita sombra. Mi mente racional me decía que era basura, equipo, una ilusión óptica de la cámara. Pero mi instinto, ese instinto primitivo que todos tenemos enterrado en algún lugar profundo, me gritaba que no subiera, que me quedara en la oficina, que renunciara ahora mismo y saliera corriendo de ese lugar. Pero no lo hice. Tomé la linterna, el radio y las llaves, y caminé hacia las escaleras del segundo piso. Cada escalón crujía bajo mis pies con un sonido que parecía demasiado fuerte en el silencio absoluto del centro comercial. Cuando llegué arriba, el aire se sentía diferente, más denso, más frío. Alumbré hacia el área de comida y ahí estaba, la sombra que había visto en la cámara. Excepto que ahora, viéndola directamente con mis propios ojos, podía distinguir lo que realmente era. No era basura ni equipo de construcción. Era una figura humana, completamente inmóvil, de pie junto a la entrada del restaurante chino. Vestía ropa oscura y estaba de espaldas a mí, mirando hacia el interior vacío del local. Se me secó la garganta. Apreté la linterna con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Durante unos segundos que parecieron horas, no supe qué hacer. Todas las opciones pasaron por mi mente en un segundo. Gritar, correr, usar el radio, acercarme. Finalmente, con una voz que no reconocí como mía, dije, disculpe, el centro comercial está cerrado. Tiene que salir de aquí ahora. La figura no respondió. No se movió. Ni siquiera pareció registrar que le había hablado. Repetí la advertencia, esta vez más fuerte, con más autoridad en mi voz. Nada. El silencio se volvió tan denso que podía escuchar mi propia sangre bombeando en mis oídos. Di un paso hacia adelante, y entonces la figura movió la cabeza. No se volteó completamente, solo giró la cabeza ligeramente hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Y en ese momento, en ese preciso instante, todas las luces de emergencia del segundo piso se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad fue total, absoluta, sofocante. Mi linterna era la única fuente de luz en todo el piso, y cuando la dirigí de nuevo hacia donde había estado la figura, ya no había nadie. El espacio estaba vacío.
Moví la linterna frenéticamente a mi alrededor, iluminando cada rincón, cada mesa apilada, cada silla volteada. Nada. La figura había desaparecido. No lo pensé 2 veces. Corrí hacia las escaleras, bajé los escalones de 3 en 3, tropezando pero sin detenerme. Llegué a la oficina de seguridad con el corazón a punto de explotar en mi pecho y cerré la puerta con seguro. Me dejé caer en la silla frente a las cámaras, respirando como si hubiera corrido un maratón. Con manos temblorosas rebobiné la grabación de la cámara 7. Vi mi propia figura subir las escaleras, entrar al área de comida, detenerme frente a la sombra. Vi cómo me acercaba, cómo hablaba. Y entonces, en el momento exacto en que las luces se apagaron, la grabación mostró algo que hizo que se me helara la sangre. La figura se había volteado completamente hacia mí. Y donde debería haber estado su cara, solo había oscuridad. Una oscuridad que parecía absorber la poca luz que quedaba, como un agujero negro en forma humana. Llamé a mi supervisor otra vez. Esta vez no esperé su explicación racional. Le dije que renunciaba, que no me importaba perder el pago de la noche, que no iba a quedarme ni un minuto más en ese lugar. Él intentó calmarme, me dijo que esperara hasta que amaneciera, que solo faltaban unas horas. Pero yo ya había tomado mi decisión. Agarré mis cosas y salí por la puerta principal sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi carro en el estacionamiento vacío, sentí esa sensación inconfundible de estar siendo observado. Me volteé una sola vez hacia el edificio del centro comercial. Y ahí, en la ventana del segundo piso, junto al área de comida, estaba la figura. Inmóvil. Mirando hacia abajo. Hacia mí. Han pasado 3 meses desde aquella noche. Conseguí trabajo en otro lugar, un edificio de oficinas tranquilo donde nunca pasa nada fuera de lo normal. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esa figura. Esa oscuridad donde debería haber estado su rostro. Y sé, con una certeza que me aterra hasta los huesos, que lo que vi en Plaza del Valle no fue producto de mi imaginación ni un fallo técnico de las cámaras. Algo habita ese lugar. Algo que no debería existir. Y lo peor de todo es que ahora sé que hay preguntas en este mundo que es mejor no intentar responder. Después de lo que me pasó en mi primera noche, juré que nunca volvería a trabajar en Plaza del Valle. Pero la vida tiene una forma retorcida de hacerte comer tus palabras. 2 semanas después de renunciar, mi supervisor me llamó. Me ofreció el doble del salario, me prometió que instalarían cámaras nuevas, que reforzarían la seguridad, que nunca estaría completamente solo porque habría otro guardia en el turno. Necesitaba el dinero desesperadamente, mi hija estaba enferma y los gastos médicos me estaban ahogando. Así que acepté, contra todo mi instinto, contra toda lógica. Volví a ese lugar que me había robado el sueño durante semanas. Mi nuevo compañero se llamaba Roberto. Era un tipo grande, corpulento, con 20 años de experiencia en seguridad y una actitud que dejaba claro que no creía en fantasmas ni cuentos de terror. Cuando le mencioné lo que me había pasado en mi primer turno, se rió y me dijo que probablemente había sido un vago drogado que se coló al centro comercial. Me explicó que los edificios viejos hacen ruidos raros, que las cámaras viejas crean sombras extrañas, que el cerebro humano ve patrones donde no los hay. Su escepticismo me tranquilizó un poco, me hizo pensar que tal vez había exagerado, que el miedo y la soledad me habían jugado una mala pasada aquella noche. Qué equivocados estábamos ambos. La primera semana transcurrió sin incidentes. Roberto y yo nos turnábamos para las rondas, uno se quedaba monitoreando las cámaras mientras el otro patrullaba. Las nuevas cámaras tenían mejor resolución y visión nocturna, lo que hacía que todo se viera más claro, menos ominoso. Empecé a relajarme, a pensar que tal vez podría hacer este trabajo sin perder la cordura. Incluso comencé a bromear con Roberto sobre mi primer turno, a reírme de mi propio miedo. Pero entonces llegó la noche del martes, la noche en que todo cambió de nuevo, la noche en que ambos descubrimos que hay cosas en este mundo que ninguna cantidad de experiencia o escepticismo puede explicar. Eran las 3 de la madrugada cuando sonó la alarma. El pitido agudo y constante llenó la oficina de seguridad, haciendo que ambos saltáramos de nuestras sillas. Roberto revisó rápidamente el panel de control mientras yo escaneaba las pantallas de las cámaras. La alarma venía de Boutique Elegance, una tienda de ropa de mujer en el segundo piso. En la pantalla podía ver la entrada de la tienda claramente,
la puerta de cristal cerrada, las luces de seguridad encendidas dentro del local. No había signos visibles de intrusión, ninguna ventana rota, ninguna puerta forzada. Roberto frunció el ceño y agarró su radio y su linterna. Me dijo que probablemente era un sensor defectuoso, que pasaba todo el tiempo en edificios viejos, pero que teníamos que revisar de todas formas por protocolo. Subimos juntos al segundo piso. Esta vez no estaba solo, lo cual me daba un consuelo extraño pero real. Caminamos por el pasillo principal hacia la boutique, nuestras linternas cortando la oscuridad en haces gemelos de luz blanca. Cuando llegamos frente a la tienda, Roberto probó la puerta. Estaba cerrada con llave, tal como debía estar. Sacó su llavero maestro y abrió el candado de seguridad, luego giró la manija de la puerta de cristal. El interior de la tienda se veía normal a primera vista, perchas con ropa cubierta por plástico, maniquíes alineados cerca del escaparate, cajas apiladas contra la pared del fondo. Roberto entró primero, alumbrando metódicamente cada rincón, y yo lo seguí de cerca, sintiendo esa familiar tensión en mi estómago. Fue entonces cuando lo noté. Los maniquíes no estaban en la misma posición que recordaba de las rondas anteriores. Había 5 maniquíes en total, todos vestidos con ropa de invierno a pesar de que estábamos en pleno verano. Recordaba claramente que en mi última ronda, hace apenas 2 horas, los 5 maniquíes estaban alineados frente al escaparate, mirando hacia la calle. Pero ahora, 3 de ellos estaban volteados hacia el interior de la tienda, como si estuvieran mirando hacia la puerta por donde habíamos entrado. Le señalé esto a Roberto, quien se encogió de hombros y dijo que probablemente los trabajadores de construcción los habían movido durante el día. Pero algo en su voz había cambiado, había una nota de incertidumbre que no estaba ahí antes. Roberto se acercó al sensor de alarma en la pared, revisándolo con su linterna. Estaba en perfecto estado, sin signos de manipulación o fallo técnico. Mientras él examinaba el sensor, yo no podía dejar de mirar a los maniquíes. Había algo profundamente perturbador en sus rostros sin expresión, en sus ojos de plástico que parecían seguir cada uno de mis movimientos. Uno de ellos, el que estaba más cerca de donde yo me encontraba, tenía el brazo extendido como si estuviera señalando algo. Me acerqué para ver mejor y entonces vi lo que estaba señalando, había huellas en el polvo del piso. Huellas de pies descalzos que iban desde el fondo de la tienda hasta donde estábamos parados. Huellas que definitivamente no estaban ahí 2 horas antes. Llamé a Roberto en voz baja pero urgente. Él vino inmediatamente y se quedó mirando las huellas con una expresión que nunca había visto en su cara. La confianza, el escepticismo, todo eso se había evaporado. Con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba ligeramente, sugirió que revisáramos el fondo de la tienda, donde terminaba el rastro de huellas. Caminamos despacio, siguiendo las marcas en el polvo, nuestras linternas temblando en nuestras manos. Las huellas nos llevaron hasta un vestidor al fondo de la tienda, uno de esos cubículos pequeños con cortina que usan los clientes para probarse ropa. La cortina estaba cerrada. Podía ver la tela moverse ligeramente, como si hubiera una corriente de aire, pero todas las ventanas de la tienda estaban cerradas. Roberto se acercó a la cortina y la jaló de un tirón rápido. El vestidor estaba vacío. Completamente vacío. No había nadie ahí, ni vivo ni muerto. Pero en la pared del fondo del vestidor, escrito con lo que parecía ser lápiz labial rojo, había un mensaje: no deberían estar aquí. Las letras eran irregulares, temblorosas, como si hubieran sido escritas con prisa o con manos temblorosas. Roberto retrocedió tan rápido que casi se tropieza conmigo. Su respiración se había vuelto pesada, agitada. Me miró con ojos que por primera vez mostraban miedo genuino y me dijo que nos largáramos de ahí ahora mismo. No tuve que pensarlo 2 veces. Salimos de la tienda casi corriendo, Roberto cerró la puerta con llave con manos temblorosas y prácticamente corrimos de regreso a la oficina de seguridad. Una vez ahí, con la puerta cerrada y asegurada, rebobinamos las grabaciones de la cámara que apuntaba hacia Boutique Elegance. Queríamos ver que había activado la alarma, queríamos ver quién había dejado esas huellas, quién había escrito ese mensaje. Lo que vimos en la grabación fue peor que cualquier explicación racional que pudiéramos haber imaginado. A las 2:57 de la madrugada, 3 minutos antes de que sonara la alarma, los maniquíes simplemente se movieron. No fue un movimiento gradual ni causado por ninguna fuerza externa visible.
Un fotograma estaban en una posición y en el siguiente ya estaban volteados hacia el interior de la tienda. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino 10 segundos después. Una figura apareció detrás de los maniquíes, una silueta oscura que caminaba de forma extraña, con movimientos espasmódicos y antinaturales. La figura se movía entre los maniquíes, tocándolos, reposicionándolos, como si estuviera arreglando una exhibición. Luego caminó hacia el fondo de la tienda, dejando ese rastro de huellas descalzas en el polvo. Entró al vestidor y cerró la cortina detrás de ella. Y ahí se quedó, inmóvil, hasta que nosotros llegamos. Cuando Roberto jaló la cortina en la grabación, pudimos ver por una fracción de segundo, solo un instante antes de que la figura desapareciera completamente, su rostro. O lo que solía ser un rostro. Era pálido, demacrado, con ojos completamente negros que parecían pozos sin fondo. Y estaba sonriendo. Roberto no dijo una sola palabra después de ver la grabación. Solo se levantó, tomó sus cosas y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí y me dijo con una voz plana, vacía, renuncia. Ahora. No vuelvas aquí nunca más. Y luego se fue, dejándome solo en la oficina de seguridad con esas imágenes reproduciéndose en mi mente una y otra vez. Miré el reloj, eran las 3:40 de la madrugada. Todavía faltaban casi horas para el amanecer. Horas que tenía que pasar solo en ese lugar, sabiendo que alguien, estaba ahí arriba en el segundo piso. Algo que dejaba huellas, que movía maniquíes, que escribía mensajes de advertencia. Me quedé pegado a las pantallas de las cámaras el resto de la noche, sin atreverme a hacer otra ronda. Revisaba obsesivamente la cámara de Boutique Elegance cada 30 segundos, esperando ver movimiento, esperando que esa figura apareciera de nuevo. Pero todo permaneció quieto hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas del centro comercial. Cuando finalmente llegó mi reemplazo a las 7 de la mañana, salí de ahí sin explicar nada, sin completar la bitácora, sin mirar atrás. En el estacionamiento vi el carro de Roberto todavía estacionado en su lugar. Se había ido a pie, dejando su vehículo ahí. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tan aterrado estaba. Pasé los siguientes días investigando la historia de Plaza del Valle. Descubrí que antes de que fuera un centro comercial, ese terreno albergaba un antiguo hospital psiquiátrico que cerró en los años 80. Un hospital con una reputación terrible, donde supuestamente ocurrieron abusos y muertes que nunca fueron completamente investigadas. Cuando demolieron el hospital para construir el centro comercial, encontraron varias habitaciones secretas en el sótano, habitaciones que no aparecían en ningún plano. Habitaciones donde encontraron cosas que la policía nunca reveló públicamente pero que los trabajadores de la construcción susurraban en voz baja. Esta información debió haberme alejado definitivamente de ese lugar, pero solo alimentó mi obsesión por entender qué estaba pasando realmente ahí. A Roberto nunca lo volví a ver. Su familia reportó que había renunciado a su trabajo y se había mudado a otro estado sin dar explicaciones. Yo también debía haberme ido, debía haber escuchado su advertencia. Pero algo me mantenía atado a ese lugar, una necesidad enfermiza de respuestas que sabía que probablemente me destruiría. Así que volví. Volví porque necesitaba saber más sobre esa figura, sobre ese mensaje en la pared, sobre las huellas que aparecían de la nada. Y lo que descubrí en las noches siguientes, las cosas que presencié en ese segundo piso, cambiarían para siempre mi comprensión de lo que es real y lo que no lo es. Pero esa es una historia que continúa, una historia que todavía me persigue en mis sueños y en cada sombra que veo con el rabillo del ojo. Fue durante mi quinta noche de regreso a Plaza del Valle cuando finalmente descubrimos que no estábamos solos en ese edificio. Bueno, descubrimos que además de las cosas que no podíamos explicar, había alguien más, alguien de carne y hueso que había estado viviendo en las sombras del centro comercial sin que nadie lo supiera. Su nombre era Esteban, aunque cuando lo encontramos no estaba en condiciones de decirnos mucho más que eso. Lo que sí nos dijo, lo poco que pudo articular entre temblores y lágrimas, fue suficiente para hacer que dos guardias de seguridad veteranos, hombres que habían visto de todo en sus años de trabajo, renunciaran esa misma noche sin siquiera esperar su último cheque de pago. Fue Javier, uno de los nuevos guardias que contrataron después de que Roberto se fuera, quien escuchó los ruidos primero. Eran las 2 de la madrugada y estábamos haciendo la ronda del estacionamiento subterráneo, esos 3 niveles de concreto y sombras que siempre olían a humedad y aceite de motor.
El estacionamiento había estado cerrado desde que comenzó la renovación, supuestamente sellado y asegurado. Pero Javier escuchó algo que venía del nivel más bajo, el nivel 3, donde la luz natural nunca llegaba ni siquiera durante el día. Era un sonido extraño, como algo arrastrándose, mezclado con lo que parecían ser sollozos ahogados. Al principio pensamos que era el sistema de ventilación o el eco de alguna tubería vieja, pero el sonido era demasiado irregular, demasiado humano. Bajamos las rampas lentamente, nuestras linternas cortando la oscuridad espesa del estacionamiento. Las paredes de concreto tenían manchas de humedad que parecían formas retorcidas en la penumbra. Los pilares de soporte proyectaban sombras largas que se movían cuando pasábamos junto a ellos. El sonido se hacía más fuerte a medida que descendíamos, y con él venía un olor nauseabundo, una mezcla de basura podrida, orina y algo más que no podía identificar pero que me revolvía el estómago. Javier me miró con una expresión que mezclaba disgusto y aprensión, pero continuamos avanzando porque eso es lo que hacemos, eso es nuestro trabajo, enfrentar lo desconocido incluso cuando cada instinto nos grita que corramos. En el rincón más lejano del nivel 3, detrás de una columna de soporte y rodeado de cajas de cartón mohosas y bolsas de basura, encontramos su campamento. Era un espacio pequeño pero elaborado, claramente habitado durante semanas o tal vez meses. Había mantas sucias apiladas formando una especie de colchón, latas de comida vacías organizadas en pilas, botellas de agua alineadas contra la pared. Pero lo que más me impactó fueron las marcas en el concreto. Había docenas, tal vez cientos de marcas talladas en la columna y en el piso alrededor del campamento. Eran palitos, como los que haces para contar días, agrupados de 5 en 5. Conté rápidamente, había al menos 200 marcas. Eso significaba que alguien había estado viviendo aquí por más de 6 meses sin que nadie lo supiera. Esteban estaba acurrucado detrás de las cajas, temblando violentamente a pesar del calor sofocante del estacionamiento. Cuando alumbramos hacia él, se encogió como un animal asustado, cubriéndose el rostro con manos sucias y demacradas. Calculé que tendría unos 50 años, aunque era difícil saberlo con certeza por el estado en que se encontraba. Su ropa estaba hecha jirones, su barba crecida y enmarañada, sus ojos hundidos en cuencas oscuras que habían visto demasiado. Javier intentó acercarse con cuidado, hablándole en voz baja y tranquilizadora, explicándole que no estábamos ahí para hacerle daño, que solo queríamos ayudarlo. Pero Esteban no dejaba de murmurar algo una y otra vez, las mismas palabras en un bucle interminable: ellos caminan cuando todo está oscuro, ellos caminan cuando todo está oscuro. Tardamos casi 20 minutos en lograr que se calmara lo suficiente como para hablar con coherencia. Le ofrecimos agua, comida que habíamos traído para nuestro turno, una manta limpia de la oficina de seguridad. Poco a poco, entre temblores y pausas largas donde simplemente se quedaba mirando la oscuridad detrás de nosotros, comenzó a contarnos su historia. Esteban había sido un trabajador de la construcción, parte del equipo original que comenzó las renovaciones de Plaza del Valle. Perdió su hogar por deudas médicas cuando su esposa se enfermó, y cuando empezó la demolición del interior del centro comercial, simplemente se quedó. Se escondía durante el día en los ductos de ventilación o en las áreas selladas del edificio, y por las noches bajaba a su campamento en el estacionamiento. Nadie lo había notado durante todos esos meses porque conocía los horarios de los guardias, los puntos ciegos de las cámaras, los lugares donde podía moverse sin ser detectado. Pero entonces, hace aproximadamente 2 meses según sus cuentas en la columna, las cosas empezaron a cambiar. Esteban comenzó a escuchar pasos en la noche, pasos que no eran de los guardias de seguridad. Pasos que resonaban en los pisos superiores del centro comercial cuando él sabía, porque había observado durante meses, que nadie más estaba ahí. Al principio pensó que eran más vagabundos como él, otros desafortunados buscando refugio. Intentó hacer contacto, llamándolos, siguiendo los sonidos. Pero nunca encontraba a nadie. Los pasos simplemente se detenían cuando él se acercaba, solo para comenzar de nuevo en otra parte del edificio minutos después. Y entonces empezó a verlos, las figuras que caminaban por los pasillos del segundo piso cuando todo estaba sumido en la oscuridad más profunda de la madrugada. Las describió con un detalle que hizo que se me erizara la piel. Figuras altas, más altas de lo normal, que se movían con una fluidez antinatural, como si sus articulaciones no funcionaran de la manera correcta. Vestían lo que parecía ser ropa de hospital vieja, batas descoloridas y sucias. Sus rostros, cuando lograba verlos en la distancia, eran pálidos como papel, con ojos que brillaban con una luz propia en la oscuridad.
No caminaban como personas normales. Se deslizaban, flotaban casi, y sus cabezas se giraban en ángulos imposibles cuando algo llamaba su atención. Esteban había aprendido a esconderse cuando escuchaba sus pasos, a contener la respiración y quedarse completamente inmóvil hasta que pasaban. Porque la única vez que una de esas cosas lo vio, lo que pasó después lo dejó marcado para siempre. Había estado buscando comida en el área de carga, rebuscando entre los contenedores de basura que los trabajadores dejaban ahí durante el día. Era pasada la medianoche y pensó que estaba solo. Pero entonces escuchó ese sonido característico, ese deslizamiento suave contra el piso de concreto. Se congeló, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que lo delataría. Una de las figuras había entrado al área de carga, moviéndose lentamente entre las cajas y los escombros de la construcción. Esteban se había escondido detrás de un montón de tablones de madera, rezando para que no lo encontrara. Y entonces la figura se detuvo, a menos de 3 metros de donde él se encontraba. Giró su cabeza en esa forma horrible y antinatural, y sus ojos brillantes se clavaron directamente en él. Esteban dijo que en ese momento supo que lo había visto, que sabía exactamente dónde estaba. La figura comenzó a caminar hacia él, despacio, deliberadamente, y Esteban pudo ver su rostro con claridad por primera vez. No tenía expresión alguna, era como una máscara de piel estirada sobre un cráneo, pero sus ojos ardían con una intensidad que parecía quemar dentro de su cerebro. Cuando estuvo a apenas 1 metro de distancia, la figura extendió su mano, esos dedos largos y huesudos estirándose hacia el rostro de Esteban. Él cerró los ojos, seguro de que iba a morir, y entonces escuchó una voz. No era una voz que viniera de la garganta de esa cosa, sino una voz que resonaba directamente dentro de su cabeza, fría y sin emoción: tú no perteneces aquí. Vete o quédate para siempre. Y luego la figura simplemente se alejó, deslizándose de regreso hacia las escaleras del segundo piso, dejando a Esteban temblando y sollozando detrás de los tablones. Desde aquella noche, Esteban había intentado irse múltiples veces. Pero cada vez que se acercaba a las salidas, que planeaba su escape, algo lo detenía. A veces eran las figuras, apareciendo justo en su camino, bloqueando su ruta. Otras veces era algo más sutil, una sensación abrumadora de terror que lo paralizaba completamente, o voces que susurraban en su cabeza advirtiéndole que si salía, si hablaba con alguien sobre lo que había visto, algo terrible le pasaría. Así que se quedó, escondiéndose, sobreviviendo, marcando los días en esa columna de concreto, esperando no saber qué. Cuando terminó de contar su historia, había lágrimas corriendo por sus mejillas sucias, y sus manos no dejaban de temblar. Nos suplicó que no lo dejáramos solo, que no lo abandonáramos en ese lugar. Javier y yo nos miramos, una conversación silenciosa pasando entre nosotros. Ambos sabíamos lo que esto significaba. No estábamos lidiando con un vagabundo loco ni con alucinaciones causadas por meses de soledad. Todo lo que Esteban había descrito coincidía perfectamente con lo que yo había visto en mi primer turno, con lo que Roberto y yo habíamos presenciado en la boutique. Las figuras, los movimientos antinaturales, la sensación de estar siendo observado constantemente. Era real. Todo era real. Y ahora teníamos la confirmación de alguien que había estado viviendo aquí, observando estas cosas durante meses. Decidimos llevarlo a la oficina de seguridad, darle comida caliente y una manta, llamar a servicios sociales en la mañana para que le dieran la ayuda que necesitaba. Mientras subíamos las rampas del estacionamiento, Esteban de repente se detuvo y agarró mi brazo con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. Me miró directo a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré: las marcas en mi columna no son solo para contar días. Son para recordarme cuántas veces las he visto. Cuántas veces han pasado junto a mi escondite sin matarme. Porque si quisieran, si realmente quisieran, ya estaría muerto. Me están observando, esperando algo. Y lo peor es que creo que ahora los he traído hasta ustedes. Lo siento mucho. Sus palabras cayeron sobre nosotros como piedras de hielo. Antes de que pudiéramos responder, todas las luces del estacionamiento se apagaron al mismo tiempo, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad, escuchamos el sonido inconfundible de pasos múltiples, docenas de ellos, descendiendo las rampas hacia donde estábamos. No recuerdo exactamente cómo llegamos a la oficina de seguridad. Solo recuerdo correr, tropezar, jalar a Esteban con nosotros mientras esos pasos se multiplicaban a nuestro alrededor. Recuerdo el sonido de nuestra respiración agitada,
el eco de nuestras pisadas contra el concreto, y detrás de todo eso, más cerca de lo que debería ser posible, ese deslizamiento suave y terrible de las figuras persiguiéndonos en la oscuridad. Cuando finalmente llegamos a la oficina y cerramos la puerta, los tres nos derrumbamos contra ella, nuestros corazones latiendo como tambores de guerra. Las luces de la oficina parpadearon una vez, 2 veces, y luego se estabilizaron. Miré las pantallas de las cámaras y lo que vi me confirmó que habíamos cruzado un punto sin retorno. El estacionamiento estaba lleno de figuras, docenas de ellas, todas paradas completamente inmóviles, todas mirando hacia la cámara, hacia nosotros. Y lentamente, como si estuvieran sincronizadas, todas comenzaron a caminar hacia el edificio principal. Hay momentos en la vida donde tu cerebro simplemente se niega a aceptar lo que tus ojos están viendo. Momentos donde la realidad se quiebra de una forma tan fundamental que toda tu comprensión del mundo se desmorona. Para mí, ese momento llegó cuando las escaleras mecánicas comenzaron a moverse solas. No una vez, no por accidente o fallo técnico. Cada noche, a la misma hora exacta, 2:47 de la madrugada, las escaleras mecánicas del pasillo principal se activaban y comenzaban a subir. Y cada noche, sin falta, algo las usaba para llegar al segundo piso. Algo que las cámaras apenas podían captar pero que dejaba una marca indeleble en todos los que lo presenciábamos. Después de la noche en el estacionamiento, después de encontrar a Esteban y ver esa multitud de figuras en las cámaras, las cosas en Plaza del Valle escalaron a un nivel completamente nuevo. El centro comercial ya no intentaba esconder lo que era, lo que habitaba en sus pasillos y tiendas abandonadas. Era como si nuestra presencia, nuestra persistencia en quedarnos a pesar de todas las advertencias, hubiera despertado algo que estaba mejor dormido. La administración contrató a más guardias, instaló más cámaras, reforzó las medidas de seguridad. Pero nada de eso importaba porque lo que estábamos enfrentando no respetaba candados, alarmas ni protocolos de seguridad. Era algo que existía en un plano diferente de la realidad, algo que solo se revelaba cuando la oscuridad era más profunda y nuestras defensas más débiles. Fue Andrés, el técnico de mantenimiento que trajeron especialmente para revisar los sistemas eléctricos, quien descubrió que las escaleras mecánicas estaban completamente desconectadas. No parcialmente, no con algún cable suelto que pudiera explicar su activación aleatoria. Completamente desconectadas del sistema eléctrico principal, sin ninguna fuente de energía que pudiera hacerlas funcionar. Pasó 3 días revisando cada circuito, cada fusible, cada conexión. Probó los motores manualmente, revisó los paneles de control, inspeccionó los mecanismos internos. Todo estaba en perfecto orden mecánico, pero eléctricamente las escaleras estaban muertas, sin vida, sin ninguna posibilidad de moverse por sí solas. Y sin embargo, cada noche a las 2:47, comenzaban a subir con ese zumbido mecánico característico que resonaba por todo el centro comercial vacío. La primera vez que lo presencié en persona, estaba haciendo mi ronda del primer piso con Carlos, otro guardia que había empezado la semana anterior. Eran las 2:45 de la madrugada y estábamos cerca del área central, ese espacio amplio donde escaleras mecánicas convergían formando una cruz. 2 subían, 2 bajaban, conectando los 3 pisos del centro comercial. Habíamos pasado por ahí hacía apenas 30 minutos y todo estaba en silencio, las escaleras inmóviles como correspondía. Pero entonces, mientras caminábamos por uno de los pasillos laterales, escuchamos ese sonido. Primero fue solo un zumbido bajo, casi imperceptible, que gradualmente se intensificó hasta convertirse en ese ruido mecánico inconfundible de las escaleras en movimiento. Carlos me miró con los ojos muy abiertos y ambos corrimos hacia el área central, ya sabiendo lo que íbamos a encontrar pero necesitando verlo con nuestros propios ojos. Las 2 escaleras que subían hacia el segundo piso estaban funcionando a velocidad normal, sus escalones metálicos girando en un ciclo infinito, reflejando las luces de emergencia con destellos opacos. Las que bajaban permanecían inmóviles, muertas. Solo las que subían se movían, como si algo quisiera específicamente facilitarle el camino hacia arriba a lo que fuera que usaba esas escaleras. Me acerqué con cautela, alumbrando con mi linterna los escalones en movimiento, buscando algún mecanismo oculto, alguna explicación racional que mi mente desesperadamente necesitaba encontrar. Pero no había nada. Solo metal moviéndose imposiblemente, impulsado por una fuente de energía que no existía en ningún plano físico que pudiéramos medir. Carlos sacó su radio para reportar a la oficina de seguridad, pero antes de que pudiera hablar, ambos vimos algo que hizo que las palabras se nos congelaran en la garganta. Al pie de una de las escaleras en movimiento,
donde la oscuridad era más densa porque una de las luces de emergencia había dejado de funcionar, apareció una figura. No caminó hasta ahí desde ningún pasillo visible. Simplemente se materializó, como si la oscuridad misma la hubiera parido. Era alta, más alta que cualquier persona normal, y vestía lo que parecía ser una bata de hospital vieja y manchada. Su piel era de un blanco enfermizo que casi brillaba en la penumbra, y su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural, como si su cuello estuviera roto. La figura puso un pie en el primer escalón de la escalera mecánica y comenzó a subir, pero no de la manera normal en que una persona usaría una escalera. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos, cada paso perfectamente sincronizado con el movimiento de los escalones como si fuera parte de la maquinaria misma. Carlos y yo retrocedimos instintivamente, nuestras espaldas chocando contra una columna de soporte. No podíamos apartar la mirada de esa cosa subiendo las escaleras, su figura distorsionada proyectando sombras imposibles en las paredes. Cuando llegó a la mitad del trayecto, su cabeza comenzó a girar. No movió su cuerpo, solo su cabeza, rotando lentamente como la manecilla de un reloj hasta que estuvo mirando directamente hacia nosotros. Y entonces vimos sus ojos. Eran completamente negros, sin pupila ni iris visible, solo dos pozos de oscuridad absoluta que parecían absorber la luz a su alrededor. Una sonrisa comenzó a formarse en su rostro, estirando su piel de forma grotesca, revelando dientes que eran demasiado blancos, demasiado perfectos, demasiado numerosos para caber en una boca humana normal. La figura levantó una mano, esos dedos largos y huesudos extendiéndose hacia nosotros en un gesto que podría haber sido un saludo o una advertencia, y luego continuó subiendo hasta desaparecer en la oscuridad del segundo piso. En el momento en que la figura desapareció de nuestra vista, las escaleras se detuvieron. El zumbido mecánico se apagó abruptamente, dejando un silencio tan denso que podía sentirlo presionando contra mis tímpanos. Carlos estaba temblando a mi lado, su respiración rápida y superficial, su rostro pálido incluso bajo la luz tenue de las lámparas de emergencia. Intenté usar el radio para reportar lo que habíamos visto, pero mi voz salió como un susurro ronco que apenas podía entender yo mismo. Finalmente logré articular las palabras: Oficina Central, tenemos actividad en las escaleras principales. Solicito backup inmediato. La respuesta fue inmediata, pero no fue lo que esperaba. La voz de Javier, que estaba monitoreando las cámaras, sonaba tensa y asustada. Ya lo vi en las cámaras. No suban al segundo piso. Repito, no suban bajo ninguna circunstancia. Regresen a la oficina ahora. No necesitamos que nos lo repitieran. Caminamos rápido pero sin correr, nuestros instintos gritándonos que no mostráramos miedo, que no diéramos la espalda completamente a ese lugar. Cuando llegamos a la oficina de seguridad, Javier ya había rebobinado las grabaciones de las cámaras que cubrían las escaleras mecánicas. Lo que vimos en esas grabaciones confirmó que lo que Carlos y yo habíamos presenciado no era una alucinación ni un truco de la luz. Las cámaras habían capturado todo, las escaleras activándose solas exactamente a las 2:47, la figura materializándose de la nada, su ascenso antinatural, la forma en que su cabeza se había girado para mirarnos. Pero las cámaras también capturaron algo más, algo que nosotros no habíamos podido ver desde nuestra posición en el primer piso. Cuando la figura llegó al segundo piso y desapareció de nuestra vista, no se fue sola. Las cámaras del segundo piso mostraban que al menos 20 figuras más habían estado esperándola arriba, todas alineadas a lo largo del balcón, todas mirando hacia abajo, hacia nosotros. Andrés, el técnico de mantenimiento, llegó a la oficina poco después de que revisáramos las grabaciones. Había estado durmiendo en su carro en el estacionamiento, exhausto después de 3 días tratando de encontrar una explicación lógica para el fenómeno de las escaleras. Cuando le mostramos las grabaciones, su rostro pasó por una serie de expresiones que iban desde la incredulidad hasta el terror puro. Como técnico, como hombre de ciencia y lógica, no podía aceptar lo que estaba viendo. Insistió en revisar las escaleras inmediatamente, en ese mismo momento, a pesar de nuestras advertencias. Dijo que tenía que haber una explicación racional, que tal vez había cableado oculto que no había encontrado, que tal vez los motores tenían alguna fuente de energía de respaldo que no aparecía en los planos. Su negación desesperada era palpable, casi tangible en el aire de la oficina. Lo acompañamos hasta las escaleras, los guardias de turno esa noche formando un círculo de protección alrededor de Andrés mientras él abría los paneles de acceso a los motores. Trabajó en silencio durante 20 minutos, revisando cada componente con su linterna, midiendo voltajes con su multímetro,
verificando conexiones que ya había verificado docenas de veces antes. Y entonces, mientras estaba agachado revisando el panel de control principal, las escaleras comenzaron a moverse de nuevo. No eran las 2:47, eran apenas las 3 de la madrugada. Las escaleras nunca se habían activado fuera de ese horario específico. Pero ahí estaban, moviéndose a pesar de que Andrés tenía el panel de control completamente desarmado frente a él, a pesar de que podíamos ver con nuestros propios ojos que no había ningún cable conectado, ninguna fuente de energía alimentando los motores. Andrés se levantó de un salto, retrocediendo del mecanismo en movimiento como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Su cara había perdido todo color y sus manos temblaban mientras miraba los escalones moviéndose imposiblemente frente a él. Murmuró algo sobre leyes de la física, sobre termodinámica, sobre conservación de la energía, pero sus palabras se desvanecían en incoherencia. Y entonces todos lo escuchamos, el sonido de pasos múltiples bajando desde el segundo piso, acercándose a las escaleras desde arriba. Docenas de pies moviéndose al unísono, su eco multiplicándose en los pasillos vacíos. Las figuras venían, y esta vez no estaban solo observando. Esta vez estaban descendiendo hacia nosotros. Nos miramos entre todos, una decisión silenciosa pasando por el grupo en ese instante de terror compartido. Y entonces corrimos, dejando a las escaleras moviéndose solas detrás de nosotros, dejando los instrumentos de Andrés esparcidos en el piso, dejando cualquier pretensión de entender o controlar lo que estaba pasando en Plaza del Valle. Esa fue la última noche que Andrés trabajó en el centro comercial. De hecho, fue la última noche que trabajó en cualquier lugar por un tiempo. Los otros guardias me contaron después que tuvo una crisis nerviosa completa, que pasó 2 semanas en el hospital tratando de procesar lo que había visto, lo que su mente racional se negaba a aceptar. Yo lo entiendo completamente. Porque hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar, fenómenos que existen fuera de nuestras leyes físicas y nuestra comprensión. Y las escaleras de Plaza del Valle, esas escaleras que subían solas cada noche, eran solo un síntoma de algo mucho más profundo y oscuro que había tomado residencia en ese edificio. Algo que usaba esas escaleras como puerta de entrada desde algún lugar que ninguno de nosotros quería imaginar. Hay algo particularmente aterrador en escuchar una voz pidiendo ayuda cuando sabes, con certeza absoluta, que no debería haber nadie ahí. El radio es nuestra línea de vida en este trabajo, nuestra conexión con el mundo exterior y con nuestros compañeros. Cuando estás solo en la oscuridad de un edificio vacío, ese pequeño dispositivo que llevas en tu cinturón es lo único que te recuerda que no estás completamente aislado. Pero esa noche, esa maldita noche del jueves, el radio se convirtió en algo diferente. Se convirtió en un conducto para algo que no debería poder usar nuestra tecnología, algo que había aprendido a manipular nuestras herramientas para alcanzarnos. Y la voz que escuché, esa súplica desesperada pidiendo ayuda, me llevó directo hacia el corazón de la oscuridad que había infectado Plaza del Valle. Eran las 3:20 de la madrugada, casi 40 minutos después del incidente de las escaleras mecánicas que ocurría religiosamente cada noche. Yo estaba haciendo mi ronda del primer piso con mi nuevo compañero, un tipo joven llamado Daniel que había empezado hace solo 3 días. Le había advertido sobre las cosas que había visto, las experiencias que habíamos tenido, pero como la mayoría de los novatos, pensaba que estábamos exagerando, que el miedo y la oscuridad nos hacían ver cosas que no existían. Todavía tenía esa confianza ingenua que solo viene de no haber enfrentado todavía lo inexplicable. Yo envidiaba su ignorancia, esa capacidad de caminar por esos pasillos sin que cada sombra te hiciera saltar, sin que cada sonido te pusiera los nervios de punta. Estábamos cerca del área de carga, ese sector del edificio que siempre me había puesto nervioso incluso antes de que todo esto comenzara. Era un espacio amplio lleno de cajas de cartón, palés de madera, equipo de construcción abandonado y puertas metálicas que llevaban a los muelles de descarga externos. La iluminación era pésima, solo un par de luces de emergencia que creaban más sombras de las que disipaban. Las paredes de concreto gris absorbían el sonido de forma extraña, haciendo que nuestras voces sonaran apagadas y distantes incluso cuando hablábamos en voz alta. Habíamos pasado por ahí sin incidentes docenas de veces, pero esa noche algo era diferente. El aire se sentía más pesado, más frío, y había un olor extraño que no podía identificar, como metal oxidado mezclado con algo orgánico en descomposición. Fue entonces cuando el radio crepitó con estática. Al principio pensé que era solo interferencia, algo común en esa área del edificio donde las paredes gruesas de concreto a veces bloqueaban la señal. Pero entonces escuché la voz. Era femenina, joven,
y sonaba aterrada de una forma que me hizo detenerme en seco. La voz dijo, por favor, ayuda. Estoy atrapada en el área de carga. No puedo salir. Por favor, alguien venga. La transmisión se cortó abruptamente, dejando solo el silencio y el zumbido suave de las luces de emergencia. Daniel me miró con una expresión confundida, su mano moviéndose instintivamente hacia su propio radio. Le pregunté si había escuchado la transmisión y él asintió, su confianza anterior comenzando a mostrar las primeras grietas de duda. Intenté responder por el radio, presionando el botón de transmisión y preguntando quién había llamado, cuál era su ubicación exacta. Solo recibí estática en respuesta. Llamé a la oficina de seguridad, donde Javier estaba monitoreando las cámaras. Su voz sonó clara cuando respondió, sin rastro de la urgencia que había en la transmisión misteriosa. Le pregunté si había alguien más en el turno esa noche, alguna trabajadora que pudiéramos haber olvidado, alguna persona de limpieza o mantenimiento. Javier revisó el registro y confirmó que solo estábamos Daniel, él y yo en todo el edificio. No había mujeres en el turno nocturno esa semana. Y entonces, mientras Javier aún hablaba por el radio, escuchamos la voz de nuevo. Esta vez sonaba más cerca, más desesperada, están viniendo. Por favor, tienen que sacarme de aquí. Están en la oscuridad y están viniendo. La transmisión tenía algo más esta vez, un sonido de fondo que hizo que se me erizara la piel. Era como un arrastre, algo pesado moviéndose contra concreto, acompañado de una respiración pesada y trabajosa que no venía de la mujer pidiendo ayuda. Daniel había sacado su linterna y la estaba apuntando a nuestro alrededor frenéticamente, buscando el origen de esa voz, buscando alguna explicación lógica. Pero yo sabía, después de semanas en ese lugar, que no había nada lógico en Plaza del Valle. Le dije a Javier por el radio que íbamos a investigar el área de carga más profundamente, que revisaría las cámaras y nos mantendría informados de cualquier movimiento. Su respuesta fue inmediata y tajante, no lo hagan, esperen refuerzos, regresen a la oficina. Pero esa voz en el radio, ese terror genuino en su tono, me impedía simplemente ignorarla. Incluso si era una trampa, incluso si era algo de esas cosas jugando con nosotros, no podía dejar pasar la posibilidad de que alguien realmente necesitara ayuda. Le di a Daniel la opción de regresar a la oficina mientras yo investigaba solo, pero él sacudió la cabeza. Dijo que habíamos venido juntos y que no iba a dejarme solo, aunque podía ver el miedo creciendo en sus ojos. Comenzamos a movernos más profundo en el área de carga, siguiendo la dirección general de donde parecía venir la transmisión. El área estaba dividida en secciones por filas de estantes metálicos altos, creando pasillos estrechos llenos de cajas y equipo. Nuestras linternas apenas penetraban la oscuridad entre las filas, y cada paso que dábamos resonaba con un eco que parecía multiplicarse y venir de todas direcciones. El radio crepitó de nuevo, pero esta vez la voz sonaba distorsionada, como si estuviera pasando por algún tipo de filtro. Puerta 7. Estoy detrás de la puerta 7. Por favor, dense prisa. Había 12 puertas numeradas en el área de carga, cada una llevando a diferentes muelles de descarga externos. La puerta 7 estaba al fondo, en la esquina más alejada y oscura del espacio. Según los registros, esa sección había sido sellada hace 3 meses como parte de las renovaciones, con las puertas soldadas desde el exterior para evitar acceso no autorizado. Nadie debería poder estar detrás de esa puerta, física y literalmente era imposible. Pero la voz insistía, ahora con un tono casi histérico, están aquí. Están conmigo. Puedo sentir sus manos. Por favor. Y entonces escuchamos algo más en la transmisión, algo que hizo que mi sangre se congelara. Era el sonido de alguien riendo, una risa baja y gutural que no sonaba humana, seguida de un susurro rasposo que decía, ven. Ven a ayudarla. Daniel se detuvo abruptamente, su rostro pálido incluso bajo la luz de su linterna. Me preguntó con voz temblorosa si realmente íbamos a seguir adelante, si de verdad íbamos a la puerta 7. Honestamente, en ese momento no sabía qué responder. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que esto era una trampa, que nos estaban atrayendo hacia algo terrible. Pero la voz de esa mujer, su terror, sonaba tan real, tan genuino. Decidí que al menos revisaríamos la puerta, que veríamos si había alguna forma de que alguien pudiera estar realmente ahí. Si veíamos algo sospechoso, si las cosas se sentían mal, nos iríamos inmediatamente. Daniel asintió con poca convicción,
Y continuamos avanzando hacia el fondo del área de carga. La puerta 7 estaba exactamente donde los planos decían que estaría. Era una puerta metálica pesada con un número oxidado pintado en rojo, y efectivamente podíamos ver las marcas de soldadura a lo largo de su marco donde la habían sellado desde el exterior. No había forma de que alguien hubiera entrado o salido por ahí en meses. Pero mientras nos acercábamos, el radio volvió a crepitar. Esta vez la voz sonaba diferente, múltiple, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo con la misma voz. Gracias por venir. Ahora podemos salir. Ahora podemos estar juntos. Y entonces, imposiblemente, la puerta comenzó a abrirse. Las soldaduras no se rompieron ni cedieron. Simplemente dejaron de existir, como si nunca hubieran estado ahí. La puerta se abrió lentamente hacia adentro, revelando una oscuridad absoluta detrás de ella, una oscuridad que parecía más densa, más sólida que cualquier ausencia normal de luz. De esa oscuridad emergió un olor nauseabundo que nos golpeó como una ola física. Era el olor de la putrefacción, de carne muerta hace mucho tiempo, mezclado con ese aroma químico dulzón de formaldehído que me recordaba a las morgues. Daniel dio un paso atrás, cubriéndose la nariz y la boca con su mano, sus ojos llorosos por el hedor. Alumbré mi linterna hacia el interior de la puerta abierta, pero el haz de luz simplemente se detenía a 1 metro de distancia, absorbido por esa oscuridad antinatural. Y entonces vimos movimiento dentro de esa negrura. Figuras, docenas de ellas, moviéndose en esa forma fluida y antinatural que habíamos llegado a reconocer. Estaban todas amontonadas ahí, presionándose unas contra otras, y todas comenzaron a moverse hacia la puerta, hacia nosotros, cuando la luz de mi linterna las tocó. No necesitamos discutirlo. Daniel y yo corrimos. Corrimos más rápido de lo que había corrido en mi vida, tropezando con cajas, chocando contra estantes, sin importarnos el ruido que hacíamos o la dignidad que perdíamos. Detrás de nosotros podía escuchar el sonido de docenas de pies arrastrándose contra el concreto, acercándose con una velocidad que no debería ser posible. El radio en mi cinturón se volvió loco, transmitiendo docenas de voces al mismo tiempo, todas diciendo cosas diferentes, todas llamándonos por nuestros nombres con una familiaridad que era más aterradora que cualquier amenaza directa. Llegamos a la salida del área de carga justo cuando Javier aparecía corriendo desde la dirección opuesta, habiendo visto todo en las cámaras. Los tres corrimos hacia la oficina de seguridad, cerramos la puerta y pusimos el seguro, nuestros corazones latiendo tan fuerte que podía escuchar los latidos de los otros. Revisamos las grabaciones inmediatamente. Las cámaras del área de carga habían capturado todo, nosotros acercándonos a la puerta 7, la puerta abriéndose sola, y luego lo que salió de ahí. No eran solo figuras humanoides esta vez. Era algo más grande, algo que se movía como si estuviera compuesto de múltiples cuerpos fusionados en una masa retorcida de extremidades y rostros. Las cámaras perdieron el enfoque cuando esa cosa se acercó demasiado, la imagen distorsionándose y pixelándose como si la presencia misma de esa entidad interfiriera con la electrónica. Pero lo que las cámaras sí capturaron claramente fue el momento en que todas esas figuras se detuvieron en la entrada del área de carga, como si hubiera una línea invisible que no podían o no querían cruzar. Se quedaron ahí, presionándose contra esa barrera invisible, observando con esos ojos oscuros y vacíos mientras nosotros escapábamos. El radio siguió transmitiendo voces durante el resto de la noche. Voces que nos llamaban, que nos suplicaban, que nos amenazaban, que nos prometían cosas terribles y maravillosas al mismo tiempo. Tuvimos que apagar todos los radios porque el sonido constante de esas transmisiones nos estaba volviendo locos. Daniel no volvió después de esa noche. No lo culpo. De hecho, lo envidio por tener la sensatez de alejarse mientras todavía podía. Pero yo me quedé, atrapado entre la necesidad de entender qué estaba pasando y el terror de lo que podría descubrir. Porque la puerta 7 todavía estaba abierta. Las cámaras la mostraban ahí, ese portal hacia una oscuridad que no debería existir, y cada noche más figuras emergían de ella. Y cada noche, sin falta, el radio transmitía esa voz femenina pidiendo ayuda, usando las mismas palabras, el mismo tono desesperado. Una trampa perfecta que casi nos había costado todo. Hay un punto en el que el miedo deja de ser paralizante y se convierte en algo diferente. Se transforma en una especie de claridad fría, una aceptación de que has visto demasiado, aprendido demasiado, y que ya no puedes simplemente alejarte sin respuestas. Esa fue la razón por la que decidí hacer una última ronda completa por Plaza del Valle, una revisión exhaustiva de cada cámara,
cada pasillo, cada tienda cerrada. No porque fuera valiente o estúpido, sino porque después de todo lo que había presenciado, necesitaba entender. Necesitaba saber qué era este lugar realmente, que habitaba en sus pasillos, y si había alguna forma de detenerlo. Esa decisión, esa necesidad obsesiva de respuestas, me llevó directo a la sala de servidores de seguridad, donde descubrí algo que cambió todo lo que pensaba saber sobre Plaza del Valle. Era mi última noche programada antes de 2 semanas de vacaciones que honestamente no sabía si tomaría. La administración había notado que estaba perdiendo peso, que tenía ojeras profundas, que mi rendimiento había disminuido. Me sugirieron fuertemente que tomara tiempo libre, que descansara, que viera a un terapeuta si era necesario. Pero yo sabía que ninguna cantidad de descanso o terapia borraría lo que había visto en ese lugar. Las imágenes estaban grabadas en mi mente con una claridad que nunca se desvanecería, las figuras en las escaleras, los maniquíes que se movían solos, la puerta que no debería abrirse, las voces en el radio. Todo eso había dejado una marca permanente en mi psique, una cicatriz que nunca sanaría completamente. Así que decidí que antes de irme, haría esta última ronda, buscaría respuestas en los lugares donde todavía no habíamos mirado. Comencé revisando metódicamente cada cámara en el sistema, rebobinando las grabaciones de las últimas semanas, buscando patrones que pudiéramos haber pasado por alto. Las cámaras del primer piso mostraban las mismas anomalías una y otra vez, sombras que se movían contra la lógica de las fuentes de luz, figuras que aparecían y desaparecían entre fotogramas, objetos que cambiaban de posición sin que nadie los tocara. Las cámaras del segundo piso eran peores, con la imagen distorsionándose frecuentemente alrededor de las 2:47 de la madrugada, exactamente cuando las escaleras mecánicas comenzaban su ciclo imposible. Pero fueron las cámaras del área de carga las que me mostraron algo nuevo, algo que había estado ahí todo el tiempo pero que ninguno de nosotros había notado porque estábamos demasiado enfocados en las amenazas inmediatas. En las grabaciones del área de carga, justo antes de que la puerta 7 se abriera cada noche, había un breve momento donde todas las luces de emergencia parpadeaban al unísono. No era un fallo eléctrico normal, no era aleatorio. Era un patrón, una secuencia específica de parpadeos que se repetía exactamente igual cada vez. Largo, corto, corto, largo, largo, corto. Como código Morse, pensé inicialmente, pero cuando intenté traducirlo no obtenía ninguna palabra coherente. Sin embargo, había algo familiar en ese patrón, algo que hacía cosquillas en el fondo de mi memoria. Pasé 1 hora rebobinando y reproduciendo esa secuencia, anotando cada parpadeo, tratando de descifrar qué significaba. Y entonces me di cuenta, no era código Morse. Era un patrón de acceso, como los que se usan en los sistemas de seguridad digitales para sincronización de datos. Eso me llevó a pensar en la sala de servidores de seguridad, un lugar al que técnicamente no tenía acceso autorizado. Estaba ubicada en el sótano del centro comercial, en un área que había sido parte del antiguo hospital psiquiátrico antes de que construyeran Plaza del Valle encima. Solo el personal de mantenimiento de sistemas y los administradores de nivel superior tenían las llaves para acceder ahí. Pero yo había estado trabajando en este lugar el tiempo suficiente para saber dónde guardaban las llaves de emergencia, y en ese momento, con mi último turno acercándose a su fin, ya no me importaba seguir protocolos. Necesitaba ver esos servidores, necesitaba entender qué estaba registrando realmente el sistema de seguridad. Así que tomé las llaves, una linterna de alta potencia, y descendí las escaleras de servicio hacia el sótano. El sótano de Plaza del Valle era completamente diferente del resto del edificio. Mientras que arriba todo era concreto moderno y líneas limpias, aquí abajo las paredes eran de ladrillo viejo, las tuberías estaban expuestas y oxidadas, y el aire olía a humedad y abandono. Las luces de emergencia estaban más espaciadas, creando bolsas de oscuridad profunda entre cada punto de luz tenue. Mis pasos resonaban con un eco hueco que parecía extenderse más allá de los límites físicos del espacio. Caminé por el pasillo principal del sótano, pasando puertas cerradas que llevaban a cuartos de almacenamiento y viejos sistemas de calefacción, hasta que finalmente llegué a la sala de servidores. La puerta era metálica y pesada, con múltiples cerraduras y un panel de acceso electrónico que parpadeaba con una luz roja. Usé la llave maestra y el código de anulación que había memorizado, y la puerta se abrió con un clic pesado. La sala de servidores era pequeña pero densamente equipada. Hileras de racks metálicos contenían los servidores que almacenaban todas las grabaciones de las cámaras de seguridad, los logs de acceso, los datos del sistema de alarmas.
El zumbido de los ventiladores de los servidores llenaba el espacio con un ruido blanco constante. La temperatura era significativamente más baja aquí, el aire acondicionado trabajando constantemente para mantener los equipos a temperatura óptima. Me acerqué a la consola principal, una estación de trabajo con múltiples monitores que mostraban información de estado de todos los sistemas. Todo parecía normal a primera vista, funcionando dentro de parámetros esperados. Pero entonces noté algo extraño en uno de los monitores secundarios, había una transferencia de datos activa, moviendo grandes cantidades de información desde los servidores de grabación hacia algún destino que no estaba identificado en la red. Me senté frente a la consola y comencé a investigar esa transferencia de datos. No era parte de ningún backup programado ni de ningún mantenimiento autorizado. Alguien o algo estaba extrayendo sistemáticamente las grabaciones de seguridad, específicamente las grabaciones de eventos anómalos, los momentos donde aparecían las figuras, donde las escaleras se activaban solas, donde las puertas se abrían imposiblemente. Intenté rastrear el destino de esos datos, siguiendo la ruta de red, pero me llevaba a un servidor que no aparecía en ningún diagrama oficial del sistema. Era como si hubiera una capa completa de infraestructura oculta bajo el sistema de seguridad visible. Encontré los archivos de configuración y los abrí, revelando algo que hizo que se me helara la sangre. El servidor oculto había sido instalado durante la construcción del centro comercial, hace más de 20 años, y su propósito declarado era, Proyecto Observación Continua, sujetos post-mortem. Había carpetas dentro de ese servidor llenas de documentos que databan décadas atrás, desde los tiempos del hospital psiquiátrico. Leí con creciente horror sobre experimentos realizados en pacientes, estudios sobre la frontera entre la vida y la muerte, intentos de documentar qué pasaba con la conciencia después del fallecimiento. El hospital no había sido cerrado por falta de fondos o por obsolescencia, como decía la historia oficial. Había sido cerrado porque los experimentos se salieron de control, porque los investigadores habían abierto algo que no podían cerrar, porque los pacientes muertos habían comenzado a caminar de nuevo. Y en lugar de destruir ese lugar, en lugar de sellarlo o purificarlo, decidieron construir encima, usar el nuevo edificio como un laboratorio continuo para observar y estudiar los fenómenos que habían desatado. Plaza del Valle no era un centro comercial que estaba embrujado. Era una jaula de observación construida deliberadamente sobre un sitio de horror activo. Descubrí que cada una de las llamadas renovaciones que se hacían periódicamente en el centro comercial no eran realmente renovaciones. Eran intervenciones, intentos de contener o controlar la actividad paranormal que emanaba del sótano. Las puertas selladas, las áreas restringidas, las cámaras posicionadas estratégicamente, todo era parte de un sistema de monitoreo continuo. Y nosotros, los guardias de seguridad, no estábamos ahí para proteger el edificio. Estábamos ahí como cebo, como sujetos de observación, para documentar cómo los vivos interactuaban con lo que fuera que habitaba este lugar. Cada una de nuestras experiencias, cada momento de terror que habíamos vivido, había sido grabado, analizado, archivado por investigadores que observaban desde algún lugar remoto, usando nuestro miedo como datos para sus estudios continuos sobre la naturaleza de la muerte y lo que viene después. Encontré registros de todos los guardias que habían trabajado aquí antes que yo. Docenas de nombres, docenas de historias similares a las mías. Algunos habían renunciado después de una sola noche, otros habían durado semanas o meses. Pero todos habían reportado las mismas anomalías, los mismos encuentros, los mismos patrones. Y junto a cada nombre había anotaciones clínicas, evaluaciones psicológicas, mediciones de niveles de cortisol y adrenalina tomadas de muestras de sangre que pensábamos eran para exámenes médicos rutinarios. Éramos ratas de laboratorio en un experimento que llevaba décadas ejecutándose, y Plaza del Valle era nuestro laberinto. Un laberinto que nos permitía entrar libremente pero del cual la salida psicológica era imposible, porque una vez que veías lo que había ahí, una vez que sabías que la muerte no era el final sino una transformación hacia algo terrible, ya nunca podías olvidarlo. Mientras leía esos archivos, las luces de la sala de servidores comenzaron a parpadear. No era el patrón de las luces de emergencia de arriba, era algo diferente, más errático, más urgente. La temperatura en la sala comenzó a descender rápidamente, mi aliento haciéndose visible en el aire. Los monitores empezaron a mostrar interferencia, la imagen distorsionándose con líneas horizontales que parpadeaban frenéticamente. Y entonces escuché pasos en el pasillo del sótano, docenas de ellos, acercándose a la sala de servidores. Sabían que estaba ahí. Sabían que había descubierto su secreto. Y estaban viniendo por mí,
no para matarme necesariamente, sino para incorporarme a su experimento de una forma más permanente. Para convertirme en uno más de los sujetos que caminaban por los pasillos de Plaza del Valle, atrapado entre la vida y la muerte, sirviendo como dato perpetuo en su observación continua. No esperé a ver qué pasaría. Copié tantos archivos como pude a una memoria USB, cerré la sesión, y salí corriendo de la sala de servidores. Los pasos en el pasillo se intensificaron, el sonido multiplicándose hasta que parecía venir de todas direcciones. Subí las escaleras de dos en dos, tropezando, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Llegué a la planta baja justo cuando las luces de emergencia del sótano se apagaban completamente. No miré atrás, no me detuve. Salí por la puerta principal del centro comercial hacia el estacionamiento, hacia mi carro, hacia la luz del amanecer que comenzaba a filtrarse por el horizonte. Y mientras conducía lejos de Plaza del Valle, mirando el edificio hacerse más pequeño en mi espejo retrovisor, supe con certeza absoluta que nunca volvería. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Los archivos que robé están guardados en múltiples ubicaciones seguras, copias respaldadas en lugares donde nadie pensaría buscar. He intentado contactar a autoridades, a periodistas, a cualquiera que pudiera investigar lo que está pasando en Plaza del Valle. Pero cada vez que me acerco a revelar la verdad, cosas extrañas comienzan a pasar. Llamadas telefónicas donde nadie responde, pero puedo escuchar esa respiración pesada. Figuras al final de mi calle que desaparecen cuando las miro directamente. El patrón de parpadeo de las luces en mi apartamento, ese mismo código que vi en las grabaciones. Sé que me están observando, sé que no puedo escapar completamente de lo que descubrí. Pero al menos ahora ustedes saben. Al menos la verdad está ahí afuera, en esta narración, en estas palabras. Plaza del Valle sigue operando, sigue contratando guardias de seguridad, sigue ejecutando su experimento perpetuo. Y si alguna vez ven un anuncio de trabajo para turno nocturno en un centro comercial cerrado por renovación, si la paga parece demasiado buena para ser verdad, si algo en su instinto les dice que es peligroso, por favor, escuchen esa voz. Porque hay lugares en este mundo donde los muertos no descansan, y hay personas que los estudian sin importar el costo humano. Y una vez que entras en ese mundo, una vez que ves lo que realmente existe en las sombras, nunca puedes volver a ser la misma persona. Si disfrutaste de estas historias y quieres escuchar más experiencias como esta, recuerda suscribirte al canal Sombras Antiguas. Porque esto es solo el volumen 1, y hay muchas más historias esperando ser contadas.